Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Dicen que ocultar la verdad es la forma más sutil de mentir. Y es que poco se sabe sobre la pasada reunión del Club Bilderberg. Nuevamente, la oligarquía mundial se ha reunido. Curiosamente, hoy ha habido un bombazo. El rey ha abdicado. Pero de esto hablaremos al final del vídeo. Vamos a centrarnos en lo que ha ocurrido en el Club Bilderberg. Dije en un post recientemente que el programa oficial se ceñía a una simple cabecera. El programa oficial del Club Bilderberg no existe, no se publica por ahí, solo es accesible a aquellos que son invitados al Club Bilderberg, ese selecto grupo al que van desde catedráticos, banqueros, ministros, representantes de la oligarquía, la monarquía, lo mejor de cada casa. Bueno, pues la cabecera del programa oficial dice lo siguiente: fomentar el diálogo entre Europa y América del Norte. Eso es lo que dicen. Básicamente lo que pretenden es crear una especie de unión o consolidar esa alianza que existe entre Europa y América del Norte a todos los niveles, al nivel militar y al nivel comercial y por supuesto al nivel económico. Pero vamos a centrarnos en las repercusiones que va a tener este tipo de reuniones en su vida diaria, sea usted trabajador o sea usted empresario, si es que da lo mismo. Veréis, la respuesta a lo que han hablado en la reunión Bilderberg no es muy complicada. Ellos tienen previsto llevar al Parlamento Europeo, que ya se está debatiendo desde el año pasado de manera altamente secreta, una curiosa ley, un curioso tratado. Ese tratado tiene varios nombres. Aquí vamos a utilizar el más habitual, el TTIP, Acuerdo Transatlántico de Libre Comercio. Yo sé que muchos de vosotros estaréis diciendo, bueno, libre comercio, está utilizando la palabra libertad, comercio, acuerdo, palabras muy bonitas, pero en realidad tiene importantes repercusiones y las tendrá sobre su vida diaria. Vamos a hablar sobre ese acuerdo y concretamente qué es lo que estos tipos pretenden. Sencillamente, su idea es facilitar a las grandes multinacionales, que no a usted si es un pequeño empresario, o a ti si eres un trabajador, facilitar a esas grandes multinacionales el comercio Atlántico Norte. Visto así, podemos pensar que es poco relevante. Lo cierto es que este acuerdo afecta directamente a las condiciones laborales de los ciudadanos de la Unión Europea, porque pretenden estandarizar salarios y condiciones evidentemente a la baja. Ellos utilizan un término, a mí me ha resultado hasta gracioso, que es armonización. Este eufemismo, que realmente lo único que intenta es suavizar lo que oculta, es una palabra que han tenido que rebuscar muchísimo para poder explicarle a la gente por qué tus salarios van a ser rebajados y por qué tus condiciones laborales y tus contratos van a ser, si no bien destruidos, si bien modificados para ir a peor, que duda cabe. Mejoras sociales, olvídate, pero vamos a centrarnos en lo que dice este acuerdo. Este acuerdo pretende fortalecer a la empresa privada, a la gran empresa privada, insisto, frente a la pública, permitiendo un mayor margen de maniobra e intrusión por parte de esta. Y estoy hablando, cuando hablo de intrusión, me refiero a, por supuesto, la enseñanza y, por supuesto, la educación. Por consiguiente, el aumento de esta privatización es ni más ni menos que un giro de tuerca que nos lleva finalmente a que el Estado que nosotros conocemos se vuelva una empresa privada, si no lo es ya. Pero vamos a seguir. Vamos a hablar de esta armonización. Es una palabra bonita, suena bien, armonización. Me gusta repetir, armonización. Bien. Pretenden rebajar las condiciones laborales a las norteamericanas. Las condiciones laborales en Europa son bastante más estrictas, más elevadas y, por supuesto, se ciñen a un marco legal muy complejo. Sin embargo, en Estados Unidos son mucho más relajadas, son ambiguas, laxas en algunas ocasiones, mucho más que las europeas. Los salarios son inferiores, que duda cabe. Frente a una moneda débil del euro,
del dólar frente al euro, nos damos cuenta de que el aspecto salarial que tiene el norteamericano está bastante desfavorecido, casi un 40% frente al europeo. Imaginaos lo que es esa armonización para llegar a esos estándares. A los norteamericanos nunca les van a subir el sueldo ni las mejoras salariales o las mejoras laborales frente a los europeos. El caso va a ser distinto. Es la única forma de que esas empresas sean competitivas. Hablo de empresas, me refiero a las grandes empresas multinacionales de esos sectores que vosotros conocéis y a las grandes empresas dedicadas al dinero, los grandes consorcios económicos. La armonización en materia de la agricultura va mucho más allá, que al parecer este acuerdo que pretenden llevar en secreto habla de que se pretende dar una mayor entrada a los alimentos modificados genéticamente y posiblemente a un aumento de esas sustancias que se entregan a los animales para que los animales sean más productivos, ya sabéis, para que engorden, básicamente. Recordemos que en Estados Unidos el número de granjas que hay es de 2 millones. ¿Sabéis cuántas granjas hay en Europa? 13 millones de granjas. Objetivo, evidentemente, destruir a las pequeñas empresas para fomentar esos grandes latifundios con los cuales construir ese tipo de agricultura a la que ellos quieren llegar. Una agricultura y una ganadería productiva en la cual el pequeño productor no tenga cabida. Las cosas son así, no nos podemos engañar. Y si no hacemos nada, esto continuará ad infinitum. Pero vamos a seguir adelante porque este acuerdo trae más cosas. En Sanidad y Salud pretenden reforzar las patentes de ciertos medicamentos, que está el lobby de la farmacéutica, para armonizar sus precios al alza. Y también facilitar el comercio de ciertos medicamentos que por Estados Unidos corren libremente. También pretenden endurecer los llamados derechos de la propiedad intelectual con la aplicación de una especie de acta. ACTA es un tratado norteamericano, una ley norteamericana durísima, con la cual prácticamente se equipara a aquel que copia con un narcotraficante, o una especie de terrorista, una cosa así. Pues eso es lo que se pretende hacer. Esto es hasta donde nosotros intuimos, ya que el TTIP se está negociando en el más absoluto secreto. Los borradores que existen se han ceñido a ser entregados a una serie de agrupaciones políticas, como ya sabéis, las mayoritarias, y esas, por supuesto, no han contado nada en la campaña electoral que ha habido en las recientes elecciones al Parlamento Europeo. No penséis que os van a contar este tipo de cosas. Cuando llegue el momento votarán a favor y punto. Estas cosas son así. Y si no, ya lo veréis. Acordaos de las palabras de JL. Vamos a hablar de una cosa curiosa con respecto a los secretos. A mí me gusta recordarlo porque al final son palabras de alguien que, si bien es cierto, entendió muy bien el carácter económicos militares. Militares, y os cuento. En la reunión del Club Bilderberg 2014 se ha hablado de otra cosa, y es el despliegue de las tropas norteamericanas a los países del este, de tal modo que se va a crear una especie de muro armado, junto con la frontera de Rusia, que estará forjando, o se está forjando en estos momentos, por la colaboracionista Polonia. Y se extenderá desde luego por todos los países del antiguo bloque del este. Este cerco a Rusia y China es algo que no podemos ignorar, algo tan peligroso, por supuesto, como insensato e irresponsable. Lo que pretenden es calentar nuevamente la Guerra Fría. En el mundo del desconocido estamos seguros que se ha hablado de en la reunión, sobre la guerra civil que en estos momentos hay en Ucrania. Hay una guerra civil. Y de cómo se está desvirtuando la verdad de lo que está ocurriendo allí por parte de los grandes medios de comunicación, que curiosamente tienen importantes representantes, esos más media, dentro del Club Bilderberg. Si al fin y al cabo... Pues el mundo está pendiente de lo que puedan decidir unos 140 representantes de la élite política y económica en la reunión anual del Club Bilderberg. Para ampliar este tema invitamos a nuestro estudio al periodista Daniel Stulin, autor de una serie de libros que esclarecen los intereses de este grupo.
Muchas gracias por atendernos, Daniel. Como decíamos, uno de los temas destacados en esta reunión van a ser los conflictos armados y también la situación en Oriente Medio. ¿Cuáles son los intereses y los objetivos que persigue este club respecto a estos temas, sobre todo también en el referente a Irán? Bueno, primero, Bilderberg es una cinta transportadora. Muchísimo, obviamente, ahora mismo están haciendo ruido diciendo que es el ojo que ve todo, el punto de pirámide, la organización más importante del mundo. No lo es, nunca lo ha sido. Ha sido un elemento importante en los años 50 y 60 como el grupo del poder entre potencias europeas y norteamericanas. Hoy día es muchísimo menos importante. Vuelvo a repetir, es una cinta transportadora. Guerras cualquiera, que sea de Irán o cualquiera, son elementos obviamente importantes, porque al mismo tiempo pueden vender armas y mantequilla a todos los elementos, a todos los miembros de cualquier tipo de conflicto. Irán obviamente es un punto de lanza para el tema de Oriente Medio, es una potencia regional, tiene muchísimo petróleo y obviamente si de alguna forma la élite mundial puede hacerse con Irán, el siguiente paso será Rusia y obviamente es imprescindible para potencias y dentro de estos podemos hablar del Club Bilderberg y decisiones que se toman ahí. Ellos querrán de alguna forma o de otra desestabilizar a Irán como sea. También se habla de que el grupo pretende impulsar el crecimiento económico más allá del BRICS. ¿Qué peso real podría tener esto a nivel mundial? Es importante porque BRICS, estamos hablando de Brasil, Rusia, India, China, aunque B de Brasil no es Brasil, más bien imperio británico que completamente controla Brasil a través del grupo Interalfa, grupo financiero vinculado a la reina de Inglaterra. Obviamente impulsar cualquier tipo de crecimiento económico que no incluya estas naciones es imprescindible, porque el objetivo final, digamos, de alguna forma, entre reducir la población mundial, el número muchísimo más manejable para la élite mundial debido a la falta de comida y de agua, es hacerse con el control de potencias como Rusia, doblegar, ¿no? Potencias como Rusia en China. En ese sentido, el objetivo es no tanto el gobierno mundial, que nunca existió como concepto, sino más bien el concepto de empresa mundial, SA, potencias o poderes fácticos financieros con muchísimo más poder que cualquier gobierno en la Tierra, y por eso lo estamos viendo a nivel mundial, desaparición de los Estados-naciones y la creación del mundo panmundial. Tenemos Comunidad Europea, tenemos a Mercosur, NAFTA en América del Norte, Grupo Asiático también, ASEAN, etcétera, etcétera. También otro punto a destacar en la agenda es la seguridad alimentaria. ¿A qué se refieren y cómo sus decisiones podrían afectar, por ejemplo, a países de América Latina u otras regiones? El planeta Tierra es un espacio pequeño de recursos naturales limitados, somos 7.000 millones de personas. Te pregunto a ti o a los oyentes o cualquiera, cuando llegamos a 15, 20, 30 mil millones de personas, ¿de qué vamos a comer? Obviamente Bilderberg, que es la potencia financiera y económica, necesita hacerse con el control de toda la alimentación, y para hacerse con el control de la alimentación necesitan, uno, destrozar la economía mundial. A propósito, para poder reducir la población, progreso y el desarrollo de la sociedad está directamente proporcional a la densidad de población. Si hay progreso, el desarrollo tecnológico, somos mucho más, habrá más riqueza y más personas y menos comida para todos. Y para que David Rockefeller, que es una metáfora del poder, puede comer, nosotros, tú y yo y casi todos los demás, de alguna forma tendríamos que desaparecer. Y este es obviamente uno de los principales puntos, aunque ellos están hablando de problemas de alimentación, ellos no están buscando formas de solucionar el problema, todo lo contrario, asegurarse que matan, hablando en clave, ¿no? De cuanto más personas mejor. Ahora mismo hacía referencia al progreso tecnológico. Uno de los temas anunciados es el cambio en el paradigma de la sociedad, las tecnologías del futuro. ¿A qué se refieren? Es un punto imprescindible. Las guerras del futuro se luchan, se libran no con armas, sino con tecnología del futuro. Un teléfono, un smartphone cualquiera, tiene más tecnología que los naves espaciales que llegaron a la Luna en los años 60. Es decir, si tú puedes hacerse con el control de tecnología, puedes controlar el mundo entero en todas sus manifestaciones, porque todo lo que nos rodea es tecnología en su estado puro, y por eso tú tienes Google, por eso tú tienes Amazon, por eso tú tienes empresas como Microsoft y Apple que están en todas estas reuniones presenciando, y obviamente empresas como Google no es una empresa cualquiera, es un aparato imprescindible de la seguridad nacional de los Estados Unidos, cuyo objetivo no tiene nada que ver con ofrecer servicios, sino con el control total y absoluto, porque la palabra Google o Google, la palabra en sí significa 1 a la potencia de 100, es decir, un número infinito. Infinidad significa control.
Bueno, pues veremos a ver qué sucede con esta reunión, a ver si trasciende alguna información. Muchas gracias por tus apreciaciones, Daniel. Hemos conversado con el periodista e investigador Daniel Stulin comentándonos cuáles son las ambiciones internacionales de los miembros de ese club Bilderberg que celebran su encuentro de 4 días en el Reino Unido. Esos más media son la voz pública de sus amos, ni más ni menos, no hay otra forma de verlo. Hay otro aspecto interesante. Sospechamos que la abdicación de Juan Carlos I, que ha sido hoy, concretamente el día 1 de junio de 2014, en la reunión se ha hablado de ello. Nos parece muy casual, sospechamos, nos parece muy casual que al día siguiente de finalizar la reunión se anuncie la abdicación del rey, dejando su responsabilidad a su hijo Felipe. Véase Felipe VI, que es como le va a llamar el muchacho. Yo os digo desde aquí que ni una brizna de hierba crece sin que esa hermandad Illuminati que está redactando la agenda sepa qué es lo que va a ocurrir. Nada se les escapa de las manos. Estoy convencido, además he tenido oportunidad de leer en algunos sitios, una serie de tweets de gente que decía, algo está cambiando. Ha entrado la agrupación política Podemos, con 1 millón de votos. El PSOE está modificando toda su estructura y el rey ha abdicado. Algunos están diciendo eso. Lo que pensamos realmente es que algunos tienen una actitud un tanto infantil con respecto al poder de esos que se sientan detrás del trono. Y es que todo este tipo de movimientos obedecen a una serie de cambios que un escritor norteamericano denominó disidencia controlada. Y muchas de estas cuestiones de las que he hablado antes están estudiadas en laboratorios. Y si no, mirad quiénes son los que están detrás de todo este tipo de cuestiones. Nada crece en Occidente sin que, por supuesto, esa hermandad de la que he hablado esté al corriente. No os dejéis convencer. Ser pragmáticos. Utilizad la lógica y el análisis y descubriréis qué intereses tienen. Lo que tiene uno de interés, el interés de otro, el interés de aquel, del de más allá. Descubriréis sus intenciones.